Yo ya le he explicado a que es una autoridad, lo hago con mucho respeto y con mucho cariño. Pasa el tiempo y una y veces ve ciertas personas y siempre vamos a iniciar en la mañana. Debo dejar a pesar de meter. Mañana me pedí avisar la excepción de Ecuador. Me pasó eso con él en una institución donde compartimos ciertas actividades. Pero nunca jamás me percaté de ese pequeño gran detalle. Que alguna vez cuando yo era más chico, fue a un colegio y por esa cosa de la vida tuve la vocación de ser profesor de Ricardo. Sí. Y es una cosa que una vez en una reunión no recuerda, acá el profesor no se acuerda ya una vez. Y así que Ricardo, ese doble honor hoy de ser una persona tan destacada, tan importante en su función en el ministerio. Esta gente que está acá siempre, regional de la tecnológica del pueblo Paraguay, gente que trabaja por Guaraní hace 33 años, que está en la casa Guaraní, ahora más en tu casa, queremos rendirle este homenaje. Y lo que te vamos a entregar es probablemente un papel que resume en él lo que para nosotros la máxima distinción que dice acá, máxima distinción otorgada por la Tierra, como una orden nacional al mérito para nosotros. ¿Y en qué consiste esa distinción? El nombre del diploma es Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Entonces, ella le dijo a nuestra vicepresidenta Zulma que te dé una palabra que te agradezca en este momento. Allí está viendo el viceministro. Adelante, el viceministro. Vamos a recibirle con fuerte aplauso. Permiso. ¿Cómo está? Bien, y todo bien. ¿Qué es el perdón? Por eso y suma de la entonces, desde el último momento que te suma. Hoy día con una academia de lengua y cultura guaraní como es la bandera, Ricardo Gabriel Ortiz Cardoso, pues la página llegó lo que vamos a tener umi tapisha como paqueva o ofrenda de veo tú no lo necesitas digamos que termine luego de esa página que es aquí a Ricardo Gabriel Ortiz Cardoso por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní, pues el caso de guaraní de Cora Pape a un parecer y a mañana de comer. Y me estaba Fernando de la Mora para ONK 7 de 2018. No tenemos apoyo de Chacuá. Profesor doctor David Tareano Olivera, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Montenegro de Caraguas. Yo creo que puede dar en eso también, todo me sobre ti y lo puedo. Ei, o Papa Cheve, Oñime, Ecuador, Lugar, Amena, Apeñane, no, o por que como que va a ver, yo voy a ver Toba, Anga, Careta. Oye, por un gato de pequeño manga, teatro. A pequeño lleva el ser de persona que se da una máscara. Va el peor Cuba de persona, de ñandero. De peimba de rumaba ahí de Cuba. Aún iba a estar detrás de esa esencia individual de cada uno. Estamos generando en la educación. La educación cambia, la educación hace que evolucionemos. Y figura de todo eso el profesor Pedro Molinier, mi profesor, el profesor Modesto Romero Cueto, mi profesor, Ojaí Curicó, Obercueto Peseripa, Itayuki, Upeo Peña estaba a Peña Neyume, yo voy a Ateneo.
Vamos a rendir este voto homenaje a la presente con nosotros acá, una joven que se dedica de una manera extraordinaria a la difusión de la música paraguaya del idioma guaraní a través de una emisora de radio que es La Unión, una emisora que funciona en amplitud modulada M, que ella hace esa labor con otra joven, es Noelia Casola. Otra persona, la que estoy mencionando ahora, que le voy a ver qué pasa acá, es Dalma José. Examina Dalma es cantante, hace música paraguaya, y en este caso ella está haciendo la difusión de lo que es en este caso la lengua guaraní a través de un programa que se llama La Cultura de Agua, lograda por Fila, y me anima a Dalma que podría esa cosa. Dalma, se buena, caray, como para ir más a curar Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la Coyoboy, Jepulvema, pero a Pishabema, Oreñanduan, Aisa, Naupaba, Vete, Nandua, Paraguayma, Oñandua, Niñete, Niñe, pues a Lupir, como gente de Coyoboy, éramos de Pedro, o de la Pava, en la Pedro Coreñi, Anduteja, o Pava, de Ñandú, o Ibupe. Bueno, con la presencia del señor viceministro, queremos agradecerle mucho su presencia en Geneo. Para nosotros es un honor que esté en la Ateneo. El doctor Benjamín se disculpó que era un casamiento y nos dijo que por eso se retiraba un poco antes. Y dando presente nuestro querido amigo también, Ricardo Ortiz, acá Dalma Ferreira. Hoy la invitación era para compartir con nosotros este momento. Son 23 años de vida, viceministro, y si me permite el tiempo que ustedes ponen, quiero contarles un poco de dónde son los presentes acá, que forman parte de la gran familia de la Ateneo. Formamos profesores de guaraní, licenciados en lengua guaraní, trabajamos en distintos lugares, eso incluye también actividades paralelas, festivales, seminarios, concursos, exposiciones artesanales, varias comunidades. Cuando menos las actividades que desarrollamos en cada comunidad, mínimamente llevamos 20 años trabajando en distintos estilos. Quiero empezar por allí con la profesora Juana Ramón Ayala, ella es directora del Ateneo Mi Pacaraí. Acá la profesora Ana, ella viene de Villagrey, Paraguay, del departamento. Acá el profesor Rubén Sarza, trabaja con nosotros acá en Fernando de la Mora, se dedica a hacer parte de la clase, hace traducciones, tiene varias obras publicadas. Acá la profesora Miriam, ella es la directora nuestra en Italia, acá en el Departamento Central. Acá está la profesora Ramón Ayala, ella es de vida y también María Auxiliadora. Detrás está la profesora Esther Ayala, que ella está en Natamio. De este lado, Porfiria, que está en Paraguay, Nelson, que está en Lambaé. Nuestra querida profesora Zuma, que es la vicedirectora y también directora de la Ateneo Santaní. Voy a continuar, acá está la profesora Francisca, ella de Soler, está con un pequeño problemita por una operación. La profesora Miriam y su marido son de Pilar. Del otro lado está la profesora Carmen Caballero, ella viene de General Aquino, de San Pedro. Acá está el profesor Miguel León, que trabaja en San Lorenzo. Está la profesora Mariela Cabrera, ella es de Sevilla, la profesora María Escobar, ella es de Capiatá. Acá la profesora Petrona Barenga, ella está en Ciudad del Este. El profesor Miguel Domínguez, Villanares. La profesora Gudelia Martínez, ella es de Escobar. La profesora Alicia Rojas, ella es de Asunción de la Toledo. La profesora Zuma Mareco, ella viene de Itacururía Rosario, de San Pedro. La profesora Carmen, que está allí detrás, ella viene de Miga Guazú, Carmen Pereira.
allá está la profesora Teresa Cardoso, que viene ella está en Curuguatí, en Puente Quijano. El profesor Ramón Cáceres, que es de Pastoreo. Allá en el fondo está la profesora Sandra, que es de Villarrica, está su marido, que también es juez, que es la telenovela. Está la profesora Selva Costa, que es la directora acá en la Asunción. De este lado está el profesor Luis Lugo, él es de Limpio, de Luque. La profesora Irma, que está allá atrás, ella es de Coronel Martínez. La profesora María Antonia Rojas, ella es de Cajazapá. Entre los que estamos acá, y no olvidé mi estado mayor. Entonces, queríamos con esto, viceministro, darle la bienvenida, agradecerle su generoso gesto de compartir con nosotros, porque le invitamos al viceministro ojalá pueda compartir con nosotros los 33 años de Ateneo y el ingreso de octubre como ponente adicional de Guadalajara. El viceministro tiene una representación muy importante también, porque le cursamos a la invitación particularmente a la vez le habíamos cursado al señor ministro de Educación, el viajó y el viernes la Secretaría Privada del Gabinete nos dijeron que en representación también del ministro, hoy comparte con nosotros el ingeniero Robertano, viceministro de Educación Superior. Todo viceministro es el local del Ateneo, se llama Guaraní Obra, la única casa que tuvo el Guaraní en su historia, un local propio. El Ateneo se autogestiona, nosotros no tenemos ningún tipo de foro del Estado ni en ninguna organización internacional. Y cada uno de ellos, esta semana, se dedica a trabajar como directores de escuela, profesores, muchos trabajan en las universidades, institutos de formación docente, están en varias instituciones, la mayoría en el campo de la educación. Y nuestra pasión es el guaraní, y ese es el tiempo que nosotros le destinamos a la promoción del guaraní a nivel nacional. Hemos realizado muchas actividades y dentro de esas, hoy el Ateneo hizo una apuesta muy importante al tema de lo que sería el mundo virtual, Wikipedia en guaraní, o un trabajo muy importante últimamente que es la traducción al guaraní del navegador Mozilla, Firefox, Aguaratata. Sí, bueno, y nosotros en este caso trabajamos en este proyecto conjuntamente con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Facultad Politécnica y la Comunidad Mozilla para el Ateneo de Guaraní. Si todo el proceso de traducción pasó por el grupo que usted tiene acá de su vista. Nosotros queríamos, con la presencia del viceministro, hacerle también un presente y agradecerle el gesto de parte suya. Sabemos muy bien la amistad que le une a él con el doctor Benjamín Fernández, y era un poco también esa la razón de invitarlo de una manera muy especial, porque decíamos Radio Libre cumplió 21 años, un medio muy importante que nos abrió las puertas a nosotros. Estamos en Fernando La Mora, el doctor Benjamín Fernández en algún momento nos llamó de una manera generosa, nos dijo vengan, hagan su programa, y estamos en Radio Libre trabajando hace un buen tiempo también haciendo unos programas de promoción de guaraní. Entonces, yo quiero pedirle otra vez a Zulma, acá con la ayuda de Nelson, que este paquete concreto de libros que podamos entregar al viceministro, parte de la producción que tenemos acá, y que pueda llegar a sus manos en el tiempo que ponga con algunos. Pero de todas maneras, le vamos a poner un excelente ministro. El viceministro empezamos un trabajo bastante arduo, una actividad vegana, me parece, parte de las más 3 semanas. Y nos dimos cuenta en realidad, lo más fuerte que tenía esa comunidad, su arraigo era el guaraní, el castellano. Pese a que los maestros nos dimos cuenta de que por supuesto el castellano debe de para los niños. Pero los niños aman, viven, piensan y sienten que guaraní. Pero ahora llegamos a este pero de acuerdo con el ministro, con la lectura de boda pesada, no para los suaves, el día por la boda ni la guaraní en el papá, algún día de opera, harán la chaucarina, que están va de viajo o de la boda una vez y guaraní, algún día. La palabra de
Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Con Zulma estuvimos trabajando, como ya lo dice, en 3 de mayo, comunidad en Casa Paz, y veíamos justamente el gran desafío que consistía para la educación paraguaya, todo lo que implica la alfabetización de nuestros niños en lengua materna. El artículo 77, creo que de la Constitución Nacional, habla justamente del derecho que tienen los estudiantes, los educandos, de ser alfabetizados en su lengua materna, y eso lastimosamente no está pudiendo llegar de la forma eficiente a las escuelas. Entonces, habíamos hablado una vez con ella y establecer algún tipo de estrategias para que, por qué no decirlo, una alianza entre ustedes y el Ministerio de Educación y Ciencia para poder fortalecer esa pata débil que tenemos, porque a pesar de que tengamos una prevalencia importante de niños que son hablantes, la alfabetización se sigue insistiendo hacerla en castellano, lo que implica una pérdida enorme de oportunidades de lo que sería el desarrollo de la comprensión lectora de los niños. Así que me encantaría, y bueno, tomo a título personal el desafío también de apoyar y abrir las puertas del Ministerio para ver si podemos trabajar de forma mucho más cercana para enfrentar entre todos juntos este desafío. Ustedes más que nadie tienen autoridad profesional y la trayectoria suficiente para respaldar este proceso, que considero es absolutamente necesario. Los resultados de aprendizaje tienen en parte, y son malos, tienen en parte como explicación ese proceso de organización que se hace, más allá de lo que implica y nos indica la pedagogía que todo educando debe ser organizado en lengua materna. Entonces, muy contento de estar aquí, ¿verdad?, en este espacio, porque creo que puede ser el inicio de un proceso de acercamiento para que todos juntos enfrentemos ese desafío que es de urgente atención, porque ahí decíamos siempre, el próximo año van a ingresar 120.000 niños nuevos en primer grado, 120.000 niños que alfabetizar, la mitad por ahí deben ser hablantes y probablemente cometamos de vuelta, y digo yo, el error de alfabetizarlo en una lengua que no les es familiar, que eso implica un error, unas falencias que se van a arrastrar por el resto de su vida. Habíamos incluso hablado alguna vez con la CNB, con la Comisión Nacional con el País Enérgico, de que ese proceso de alfabetizar en forma no adecuada también tiene repercusiones en la psicología del niño. Es un niño que ha alfabetizado en una lengua que no le corresponde, es un niño que está vulnerado a sus derechos, es un niño que pasa por una experiencia bastante compleja que puede repercutir en su carácter mismo. El famoso INQ, una característica que tenemos nosotros los paraguayos, puede tener su origen en ese proceso que pasamos de pequeños y algunos no superan y les acompañan por el resto de su vida. Así que urgentemente me gustaría trabajar con ustedes, si es posible, a través de que ustedes digan, para que podamos de todos juntos enfrentar este desafío. Muchísimas gracias. Decir al ministro que si él nos dice mañana a las 7 estamos a 7 y la otra cosa que dice el ministro es que los casos, para las veces que el ministerio requiera algún evento, alguna actividad, todas las veces que quieran estar improvisando ustedes. Si pueden sentarse, quiero